La ilusión perfecta. 21 años de apariencias. Durante más de 2 décadas, la vida de Sergio Goyri parecía una sinfonía de estabilidad y amor inquebrantable. Conocido por su carácter fuerte y roles de villano en telenovelas mexicanas, Goyri proyectaba en su vida privada una imagen totalmente contraria. La de un hombre enamorado, comprometido y felizmente acompañado por su esposa, la empresaria mexicana Lupita Arreola. Pero como en sus mejores melodramas, la realidad escondía una trama oscura, tejida con hilos invisibles de sospechas, dolor y finalmente, una confesión que sacudiría al mundo del espectáculo. Desde que se conocieron en 2002, Sergio y Lupita parecían una pareja destinada a perdurar. La química entre ellos era evidente, y no tardaron en hacerse inseparables. Para el público, eran el ejemplo perfecto de amor maduro. Un actor con carrera consolidada y una mujer de negocios elegante, discreta y profundamente dedicada a su familia. Las apariciones públicas eran escasas pero cuidadosamente orquestadas, siempre dejando una estela de admiración. Durante años, Goyri no escatimó palabras de cariño cuando se refería a su esposa. En entrevistas, hablaba de ella como su roca, su mejor amiga, la persona que le devolvía el equilibrio emocional después de largas jornadas de grabación. La llamaba su mujer de fuego, y repetía que, sin ella, habría caído en abismos emocionales más de una vez. En muchos sentidos, Lupita era para él más que una compañera, era su refugio. Pero los reflejos dorados de su vida conyugal ocultaban silencios, distancias emocionales y señales que, con el tiempo, se volvieron imposibles de ignorar. Goyri, sin darse cuenta o sin querer admitirlo, se fue aislando de sus amistades más cercanas. Se volvió más hermético, menos sociable, incluso con sus colegas de trabajo, que lo notaban distraído, muchas veces ausente. Lo atribuían a la edad, al desgaste natural de la industria televisiva, o incluso al tipo de papeles que interpretaba, siempre intensos, oscuros, agotadores. Pero la verdad era otra. El inicio de las grietas. Según fuentes cercanas, los primeros signos de alerta aparecieron en 2010, cuando Sergio comenzó a cancelar compromisos laborales de última hora, alegando problemas personales. En más de una ocasión, se ausentó de galas importantes, como los premios TV Novelas o el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, donde estaba nominado como mejor actor. En entrevistas posteriores, desvió las preguntas con bromas, dejando entrever que prefería una noche tranquila con su esposa antes que las cámaras y los flashes. Pero en realidad, ya comenzaba a enfrentarse con una verdad interior que le carcomía lentamente. Lupita, quien hasta ese momento había mantenido un perfil discreto, empezó a tener comportamientos inusuales. Se volvió controladora, exigente, y marcaba cada movimiento de Sergio. Leía sus mensajes, revisaba sus correos, y lo acompañaba a casi todos los compromisos profesionales, incluso aquellos en los que su presencia no era necesaria. Lo justificaba como una muestra de apoyo incondicional. Pero Goyri empezó a sentirse asfixiado. Lo que para muchos era una relación sólida, para Sergio empezaba a parecer una prisión emocional. Y sin embargo, callaba. Callaba por respeto, por amor, por miedo al escándalo o por no decepcionar a sus seguidores. Callaba porque, como muchos hombres de su generación, creía que los problemas de pareja se resolvían puertas adentro. Pero el silencio, como sabemos, no cura, solo amplifica los fantasmas. Una fachada que se desmoronaba. En 2014, durante las grabaciones de una telenovela en Ciudad de México, varios miembros del elenco comenzaron a notar un cambio más evidente en Sergio. Bajó de peso repentinamente, parecía cansado todo el tiempo, y tenía frecuentes ataques de ansiedad. A veces se encerraba en su camerino por horas sin hablar con nadie. Cuando por fin salía, lo hacía con una sonrisa forzada y una mirada que no engañaba a quienes lo conocían de verdad. Fue entonces cuando uno de sus colegas más cercanos, quien pidió permanecer en el anonimato, le preguntó directamente si estaba bien. Goyri, con una media sonrisa, respondió:
Todo bien, hermano. Solo que hay cosas que uno no puede contar a nadie. Aquella frase quedó grabada como una premonición amarga. Los rumores comenzaron a crecer. Algunos afirmaban que el matrimonio estaba en crisis, otros que Sergio estaba deprimido. Incluso se llegó a especular sobre una posible infidelidad por parte del actor, dado que había sido visto varias veces en restaurantes de la capital en compañía de una joven rubia. Pero lo cierto es que esa mujer no era su amante, sino una psicóloga clínica especializada en terapia de pareja. Y lo que Sergio buscaba no era una aventura, sino respuestas. El descubrimiento del secreto. En 2018, ocurrió algo que cambiaría para siempre la vida del actor. Mientras revisaba algunos documentos personales en su casa de Cuernavaca, encontró una caja que nunca antes había visto. Estaba escondida en el fondo de un armario, detrás de mantas viejas. Dentro había cartas, recortes de periódicos, fotografías, y lo que parecía ser un diario escrito por Lupita en sus años de juventud. Al principio lo tomó como una curiosidad inocente, pero a medida que leía, las palabras lo golpeaban como cuchillos. Descubrió que su esposa había estado relacionada en el pasado con un escándalo judicial que nunca había salido a la luz. Un proceso por maltrato psicológico contra su anterior pareja, un empresario que desapareció misteriosamente en 1998. Las cartas revelaban una faceta completamente desconocida de Lupita: celosa, manipuladora, agresiva. El diario hablaba de humillaciones, de amenazas, de un deseo obsesivo de control sobre los hombres que amaba. Había incluso referencias veladas a un ritual de castigo que aplicaba cuando sentía que su pareja la traicionaba, aunque nunca aclaraba en qué consistía. Sergio no pudo dormir durante días. Su mundo entero se tambaleaba. La mujer con la que había compartido su vida durante más de 15 años tenía un pasado oscuro, y él había sido incapaz de verlo. Todo cobraba sentido de golpe. Su aislamiento, sus crisis emocionales, el control que ella ejercía sobre cada aspecto de su vida. Las piezas del rompecabezas encajaban con una precisión aterradora. El peso del silencio. Y sin embargo, decidió callar. Una vez más. ¿Por qué? Porque el miedo es más fuerte de lo que imaginamos. Porque romper con una historia de amor no es solo firmar un papel, es admitir que uno ha sido engañado. Es destruir no solo un hogar, sino también una identidad. Porque Goyri ya no era solo el actor rudo de las novelas. Era el hombre que, en silencio, había permitido que su vida se convirtiera en una celda de cristal. Solo unos pocos supieron de su descubrimiento. Consultó a su abogado de confianza y a su terapeuta. El primero le recomendó guardar copia de todos los documentos encontrados, por si algún día decidía iniciar un proceso legal. El segundo le suplicó que comenzara una terapia individual urgente. Ambos coincidieron en algo. La relación era tóxica. El daño era profundo. Y la única salida posible era romper el círculo. Pero Sergio no estaba listo. Tenía miedo. Miedo de enfrentarse a la mujer que, ahora lo entendía, había manipulado su vida durante más de 20 años. Miedo de hacer pública una verdad que ensombrecería su imagen de pareja ejemplar. Miedo de no ser creído. Porque ¿quién iba a pensar que un hombre como él, fuerte, exitoso, temido en la pantalla, podía ser víctima de abuso psicológico? Así pasó otro año, y luego otro. Hasta que, finalmente, en 2023, Sergio Goyri decidió hablar. Y lo que confesó, en una entrevista exclusiva concedida a un medio internacional, no solo estremeció a sus seguidores, sino que abrió un debate nacional sobre el abuso emocional en las relaciones donde el poder se disfraza de amor. La confesión que sacudió a México. El día que Sergio Goyri decidió hablar, el mundo del espectáculo tembló. Era la mañana de un lunes cualquiera cuando apareció un video inédito en el canal de un reconocido periodista de espectáculos en YouTube. La miniatura mostraba el rostro serio y envejecido del actor, sentado en una habitación sobria,
con los ojos enrojecidos por el cansancio. No había escenografía, no había maquillaje, ni un guión preparado. Solo él, un vaso de agua, y la pesada necesidad de liberarse de un secreto que había guardado durante más de 2 décadas. La entrevista comenzó sin preámbulos. Lo que voy a contar hoy podría destruir todo lo que ustedes creen saber de mí. Pero ya no puedo seguir callando, dijo Goyri, con la voz entrecortada. Y así, durante más de 1 hora y media, fue hilando una historia de amor, dolor, manipulación y miedo que dejó a millones de mexicanos sin aliento. Una víctima inesperada. Durante mucho tiempo, el arquetipo del macho mexicano impidió que muchos hombres admitieran públicamente haber sido víctimas de abuso emocional. En una sociedad donde la masculinidad se asocia con control, dureza y autoridad, era impensable que una figura como Goyri, conocido por interpretar hombres poderosos y violentos, confesara haber vivido bajo el yugo del miedo dentro de su propio hogar. Y sin embargo, eso fue precisamente lo que hizo. Yo no fui golpeado físicamente, no tengo cicatrices visibles, pero lo que viví fue real, y me destruyó por dentro. Confesó mirando fijamente a la cámara. Contó que desde los primeros años de su relación, Lupita había ejercido sobre él un control progresivo. Primero con pequeñas exigencias, luego con restricciones más severas y finalmente con amenazas veladas. Me alejé de mis hijos, me alejé de mis amigos, me desconecté de mi mamá cuando estaba enferma. Todo por complacerla. Siempre había una razón, siempre una excusa. Ella no me soporta. Te quieren separar de mí. No entienden lo nuestro. Yo me lo creí. Me sentía culpable cada vez que sonreía con otra persona, relató. Pero lo más impactante llegó cuando reveló un episodio ocurrido en 2016, cuando recibió una oferta para protagonizar una serie internacional en España. Era su gran oportunidad de relanzar su carrera en Europa. Lo habló con su esposa y ella, al principio, lo apoyó. Pero días después cambió radicalmente. Lloró, gritó, le dijo que si se iba, ella desaparecería de su vida para siempre. Lo acusó de abandonarla, de traicionarla, y le hizo firmar una carta en la que renunciaba al proyecto, por razones personales. Ese fue el día que entendí que ya no tenía el control de mi vida, confesó. Las pruebas ocultas. Muchos medios cuestionaron la veracidad del testimonio de Sergio Goyri. Algunos lo acusaron de exagerar. Otros dijeron que era una estrategia para volver a mantener relevancia mediática. Pero el actor no solo habló, mostró pruebas. Durante la entrevista, presentó copias digitalizadas de algunas de las cartas que había encontrado en la caja escondida años atrás. Eran documentos escritos a mano por Lupita, donde hablaba de su deseo de anular la voluntad de los hombres que la traicionaban. También incluyó mensajes de texto donde su esposa lo amenazaba emocionalmente. Si hablas, te vas a arrepentir. Tú sin mí no eres nada. Te puedo destruir con una sola llamada. Incluso mostró un audio en el que se escuchaba a Lupita insultándolo durante una discusión, cuestionando su virilidad y acusándolo de ser un títere patético. Aunque no contenía violencia física, la agresión verbal era evidente y despiadada. Estas pruebas fueron suficientes para cambiar la percepción pública. Reacciones del público y colegas. Las redes sociales estallaron. Durante las siguientes 48 horas, el nombre de Sergio Goyri fue tendencia en Twitter, Facebook, TikTok e Instagram. Miles de mensajes de apoyo comenzaron a llegar desde todos los rincones del país. Hombres y mujeres compartieron sus propias historias de abuso emocional, visibilizando una realidad poco explorada en los medios tradicionales. Celebridades como Keite del Castillo, Eduardo Yáñez y Silvia Navarro salieron en su defensa. Sergio es un hombre fuerte, pero sobre todo, valiente. Contar lo que vivió requiere de un coraje brutal. Lo admiro más que nunca, escribió la actriz Itatí Cantoral en su cuenta de Instagram. Por otro lado, algunos sectores más conservadores intentaron desacreditarlo, alegando que era imposible que un hombre como él pudiera ser dominado por su pareja.
A esos comentarios, Goyri respondió en una segunda aparición. El abuso no tiene género. El dolor no distingue si tienes músculos o fama. El miedo es miedo. Y yo viví con él todos los días. La respuesta de Lupita Díaz después de la entrevista, Lupita Arreola rompió el silencio. En un comunicado enviado a los medios a través de su abogado, negó rotundamente todas las acusaciones. Afirmó que Sergio Goyri estaba desestabilizado emocionalmente y que su testimonio era una narrativa ficticia construida para manchar su nombre. El señor Goyri está atravesando una crisis emocional profunda. Su versión carece de pruebas contundentes. Yo siempre lo apoyé, incluso cuando su carrera comenzó a decaer. Ahora busca victimizarse para justificar sus propios fracasos, decía el texto. Sin embargo, Lupita no ofreció pruebas contrarias ni respondió a las cartas o los audios presentados. De inmediato, el público percibió su postura como evasiva, fría y calculada. Una puerta abierta a la justicia. Tras la difusión masiva del testimonio, el Instituto Nacional de Atención a Víctimas de Violencia Psicológica abrió una investigación de oficio. Aunque el abuso emocional no siempre es penalmente perseguible, si no se traduce en daño físico o secuestro, el caso de Sergio Goyri despertó el interés de varios colectivos que luchan por incluir el maltrato psicológico como figura penal en México. El actor, por su parte, no presentó cargos formales en aquel momento. Según declaró, su objetivo no era destruir a su exesposa, sino protegerse y alertar a otros. Yo no quiero venganza, yo quiero paz. Quiero poder dormir sin miedo. Quiero volver a sentir que tengo derecho a ser feliz, afirmó. Goyri también compartió que desde hacía varios meses estaba en proceso de separación, aunque aún no habían oficializado el divorcio. Reconoció que tenía miedo por las represalias económicas y emocionales que pudiera enfrentar, pero aseguró que ya no podía seguir viviendo bajo el mismo techo que su agresora. La reconstrucción de un hombre. Al cierre del capítulo, Sergio se muestra más sereno. Su voz, aunque aún marcada por la emoción, transmite firmeza. Habla de la importancia de la terapia, de reconstruirse desde la vulnerabilidad y de no tener vergüenza de pedir ayuda. Durante años pensé que ser hombre era aguantar, que llorar era de débiles. Hoy sé que el verdadero valor está en reconocer tus heridas y pedir que te curen. Yo no soy menos hombre por haber sido víctima. Soy más humano, concluye. Sus palabras, simples pero profundas, resonaron en millones de corazones. Y por primera vez en mucho tiempo, Sergio Goyri ya no actuaba. Estaba viviendo su verdad. Justicia, redención y un nuevo comienzo tras la desgarradora confesión pública de Sergio Goyri. El país entero se encontraba dividido. De un lado, una multitud de seguidores que lo aclamaban por su valentía y lo consideraban un símbolo de resiliencia masculina. Del otro, voces escépticas, acostumbradas a los escándalos mediáticos que cuestionaban la autenticidad de su relato. Pero más allá de las opiniones, una cosa era clara. El silencio se había roto, y con él se abrió la posibilidad de justicia, la decisión de actuar. Pese a las dudas iniciales, Sergio Goyri tomó una decisión crucial: llevar el caso ante los tribunales. Durante años había reunido pruebas de lo que vivió: mensajes de voz, correos electrónicos, diarios, fotos y testimonios de personas que lo vieron quebrarse emocionalmente en los momentos más duros. Si bien no existía una figura penal fuerte para el abuso psicológico en México, los abogados del actor se basaron en la jurisprudencia de violencia moral, una figura legal poco utilizada pero vigente. El proceso comenzó de forma discreta. La demanda incluía no solo el inicio de un proceso de divorcio con petición de separación de bienes, sino también una solicitud de indemnización por daños emocionales, amparada en peritajes psicológicos que mostraban los efectos profundos del abuso sobre la salud mental de Goyri. Ansiedad crónica, depresión, insomnio, pérdida de identidad. La prensa, naturalmente, siguió cada movimiento con atención obsesiva.
Programas de espectáculos, noticieros, podcasts e incluso universidades comenzaron a debatir el caso. Era la primera vez que una figura masculina de tal relevancia en el mundo del entretenimiento se posicionaba públicamente como víctima de abuso emocional. El impacto fue tal que en menos de 3 meses, varios colectivos feministas y de derechos humanos comenzaron a proponer una reforma legislativa para incluir de manera explícita el abuso psicológico en el Código Penal Federal, sin distinción de género. La respuesta del entorno. Mientras tanto, el círculo íntimo de Sergio también comenzó a hablar. Su hijo mayor, fruto de una relación anterior, publicó un emotivo mensaje en redes. «Papá, siempre te vi como un gigante. Hoy te veo más grande que nunca. Te amo». Compañeros de telenovela y directores con los que había trabajado revelaron detalles ocultos de cómo veían deteriorarse su espíritu durante los últimos años. Recuerdo que en el rodaje de La Casa del Silencio, Sergio se quedaba solo durante los descansos. Ya no contaba chistes, ya no lideraba al equipo. Se le notaba apagado. Pensábamos que estaba enfermo. «Ahora todo tiene sentido», confesó un camarógrafo veterano. Pero no todo fue apoyo. Algunos sectores del espectáculo, atados aún a un pensamiento más conservador, lo tildaron de exagerado. Él era el hombre de la casa. Si eso pasaba, fue porque lo permitió, dijo, de forma muy criticada, una excompañera de elenco. Sergio no respondió al odio. En cambio, decidió centrarse en la recuperación personal, la transformación interior. Uno de los pasos más importantes en la vida del actor fue aceptar ayuda profesional. Comenzó un tratamiento terapéutico profundo, tanto individual como en grupo, con hombres que también habían vivido relaciones abusivas. En esos espacios encontró por primera vez en años una comunidad de comprensión. Allí no era el villano de las telenovelas, ni el galán de antaño. Era simplemente Sergio, un hombre herido que buscaba reconstruirse. La terapia lo ayudó a reconocer cómo durante años había normalizado el control, el chantaje emocional, la manipulación y el aislamiento. Aprendió a poner límites, a distinguir el amor sano del amor posesivo. Y sobre todo, aprendió a perdonarse. «No me culpo más por no haberme ido antes. Me felicito por haberme ido ahora», dijo en una conferencia sobre salud mental a la que fue invitado meses después de su confesión pública. Con el tiempo, también retomó proyectos profesionales. Volvió a actuar, pero esta vez eligiendo papeles distintos. Rechazó varios personajes de hombre violento, y en cambio aceptó participar en una serie documental sobre el abuso emocional en el ámbito doméstico. Fue productor, guionista y narrador. El primer capítulo se tituló «Yo también tuve miedo», y logró millones de visualizaciones en las primeras semanas, un legado inesperado. Gracias a su testimonio, muchos hombres comenzaron a hablar. Se crearon líneas telefónicas específicas para víctimas masculinas de violencia emocional. Organizaciones civiles documentaron casos de empresarios, maestros, policías y artistas que habían sufrido relaciones abusivas y jamás lo habían dicho por vergüenza o por miedo a no ser creídos. En poco más de un año, el Congreso mexicano comenzó a debatir una reforma que incluiría por primera vez en la historia del país el concepto de violencia psicológica equiparada, aplicable a cualquier persona, sin importar género o nivel socioeconómico. Sergio fue invitado a hablar en la Cámara de Diputados, vestido de negro, con el rostro marcado por el paso del tiempo pero la mirada más firme que nunca, declaró: «No estoy aquí para acusar, estoy aquí para visibilizar, para decirles que el daño invisible es el que más duele, que el silencio es una herida que se infecta, y que solo hablando, sanamos. A veces no hay justicia legal, pero siempre debe haber justicia interior». El aplauso fue unánime. Epílogo. El reencuentro con la vida. Hoy, Sergio Goyri vive en Valle de Bravo, rodeado de naturaleza y lejos del bullicio de la ciudad. Ha retomado contacto con sus hijos, con sus hermanos y con sus antiguos amigos. Se dedica al arte, a escribir memorias
y a producir contenido que inspire a otros a hablar, a liberarse del miedo y a sanar. Lupita, por su parte, ha desaparecido de la vida pública. Algunos rumores indican que se mudó a Europa, otros que inició una batalla legal por difamación, aunque hasta ahora no ha tenido avances significativos. Sergio no habla de ella, no porque la tema, sino porque ha dejado de vivir bajo su sombra. En una de sus últimas entrevistas, al ser preguntado si volvería a enamorarse, Sergio sonrió con serenidad. Tal vez sí, pero esta vez no voy a amar desde la necesidad, voy a amar desde la libertad.